Aitz eta Bearekin aurkitzen gara, Plentzia Gorliz eta Lemoizko zaintza sarearen arduradunak. Eta, bueno, haiekin gaurko eguna igaro dugu eta haiei galdera sorta batzuk egingo dizkiegu. Bueno, nola sortu zen Plentzia Gorliz Lemoiz eta Lemoiz zaintza sarea? Sortu printzipio batean ikusi genuen jendea beharra ikusi zuen, eta, sare sozialetik, eta taldetxo bat elkartu ginen, eta erantzuna eman genion horiek beharrei. Baina bai ikusi genuela, ez ginela heltzen, ez geneukala informazio nahikorik, baliabideak ez genituen, eta orduan Gorlizko udalak eta Gurutze Gorriak harremanetan jarri ziren, beraiek zaintza sare honekin harremanetan jarri zan, eta gero pizka bat ja dana hasi izan behar bezala lan egiten, eta pizkat ja ondo esango dugu, edo ondo baino bidea errezago izan zen guztion artean, eta hori izan ziren hiruak. Lehenengo Gorlizko udala, Gurutze Gorria eta zaintza sarea. Bueno, y esta red de cuidados lleva mucho trabajo por detrás. ¿Cómo os organizáis para poder llevar a cabo esto y cuántas personas estáis trabajando a día de hoy? Bueno, a ver, aquí hay una cosa que es el trabajo burocrático y otra cosa que es el trabajo de campo. Entonces, un poco burocracia lo llevamos 2 personas, y luego está el trabajo de campo, estamos unas 20 personas en total. Y bueno, pues hay que meter horas porque hay que recibir todos los pedidos, todas las necesidades, cogerlo, comprarlo, volverlo a llevar a las casas. Hay veces que tenemos que recoger el dinero, volver a la tienda, volver a llevar las compras. Es un poco difícil, pero desde luego no nos está costando realmente mucho, pero sí son horas, son muchas horas. Al final hay mucha gente del pueblo que ha venido aquí como voluntaria, ¿verdad? Sí, no, tenemos una lista de espera enorme, o sea, porque hay muchísima gente que quiere ayudar. Lo que no podemos hacer es juntarnos mucha gente, porque primero tenemos que mantener unas distancias, o sea, nosotros seguimos el protocolo, entonces no podemos juntarnos muchos, y lo que tenemos que hacer también es, cuando alguien ya sabe todo el proceso, todo el procedimiento que hay, toda la burocracia, volver otra vez a meter gente es complicado para nosotros, o sea, tenía que volver a explicar todo, volver a empezar. Entonces, mientras tengamos esta gente y pueda venir, pues vamos a seguir con ellos. En el caso de que necesitemos más, tenemos una lista de la cual hemos mandado ya, ha habido momentos puntuales que hemos necesitado más gente y se les ha llamado, pero por ahora con esto, pero muchísima gente, es increíble la respuesta que estamos teniendo de toda la gente que quiere trabajar, toda la gente está súper dispuesta a todo, fenomenal, la verdad, muy contentos. Qué bien. Eta, zein da egiten duzuen lana? Erosketak egin, janaria, endeari eraman? Bai, a ver, printzipio batean taldea sortu zen behar zuten jendei laguntzeko, jende nagusiei edo gaixo zeuden jendeari laguntzeko eta etxetik ez irteteko, ezta? Erosketak egiten, farmaziara joaten, zaborra jeisten, horiek izan ziren hasiera batean pentsatu genituen lanak. Gero ja, egunerokotasunean sartuta ikusi ditugu beste gauza pilo egin behar direla, adibidez. Eskolatik deitu digute ordenagailuak eroateko, gero zer gehiago, beste herri batzuetara bebai joan gara farmazia gauzak egitera, eta gero aurkitu ditugu bebai kasu pilo, non jendeazeko dirurik edo egoera honetan ezteko baliabide ekonomikorik, egoera honeri aurre egiteko, eta hoiei bebai, modu batean edo bestean laguntzen diogu. Hemen dagoen janaria eroaten diogu, eta bebai esan behar da, zen jendea beak esan dauen moduen, jende pilo etorri da laguntzera eta laguntza eskaintzera, baina bebai aurkitu jendea, tabernariak edo jatetzeko jendea, eta ez ditut guztiak aipatuko zen ahaztu egingo zaizkite, baina bebai hainbat gauza emon dituzte egoera oneri buelta emoteko, eta bebai hori eskertzekoa da noski. Por lo que nos cuentas, están los 3 pueblos involucrados. Y la gente que se vea con la necesidad, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros?
A ver, nosotros tenemos un teléfono que se ha creado en esta comunidad, que es el 688-713430. Ese es el teléfono en el que se pone en contacto con nosotros directamente. Y si no ahora, quien lo necesite y esté en la necesidad, no la persona que no tiene necesidad económica, y nosotros le vamos a hacer los recados. Para eso, el teléfono que yo he dado, o necesidad de farmacia o cualquier tipo de atención, cuando haya gente que tenga un problema económico y necesita contactar, en este momento lo mejor es ir a llamar a servicios sociales, que han puesto un número de teléfono fijo que es el 94 676 2674 y otro móvil que no me acuerdo, que el ayuntamiento ahora ha mandado por redes sociales. Nosotros vamos a intentar encartelar también todos los comercios que estén abiertos. Se les está dando también a las personas que en este momento tenemos detectadas que tienen necesidad. Entonces le hemos dado ya ese papel para que también se ponga en contacto con los servicios sociales, porque esto no va a acabar aquí. Es decir, ahora nos ha salido tenemos una necesidad, pero ¿qué va a pasar cuando esto acabe? Mucha gente va a seguir con esa necesidad durante un tiempo hasta que esto se normalice. Entonces, nosotros vamos a estar aquí solo en el momento de los confinamientos, luego ya esto se va a deshacer. Entonces, más o menos, de esta forma puede contactar cualquier cosa que necesite, si no, nos llama a nuestro número y nosotros le derivamos a donde sea. Bueno, y para ir terminando un poquito, es para los dos la pregunta, así que le digo en castellano. ¿Cómo valoraríais estas 3 semanas de trabajo? Igual zuiri lehenengo, bai? Bai, bueno, lan asko da, beak esan dauen moduan, ordu pilo pasatzen ditugu hemen, telefonoan eskegita ordenagailuan eta gauza jasotzen, eta gu gehiago egiten dugu hori lan burokratiko, eta ordu pilo dira, eta etxekoek bebai nabaritu egin dute, baina beste alde batetik bebai ikusten dozu lan horrek erantzun badekola, heltzen zarela jende askori, eta badeko halako satisfakzio bat ematen dotzu bebai lan guzti hori horrek, eta azkenean alde horretatik egiten dozun lan pilo bebai ez da nekagarria, ez da eramangarria da oso. Y bueno, ¿tú cómo la valorarías? Yo, como no me entero mucho de lo que ha dicho Aich, igual me repito. A ver, para mí el resumen ha sido que, bueno, ha habido ayuntamientos con sus más y con sus menos que se han volcado en ayudar. Cruz Roja nos ha dado todo lo que necesitamos. O sea, tenemos 3 vehículos, nos han dado de lotes de alimentos. Creo que estamos recibiendo una ayuda muy grande de Cruz Roja. De la gente de voluntarios ha sido impresionante la respuesta. Y la respuesta de las personas a las cuales estamos atendiendo ha sido increíble. O sea, todo el mundo lo agradece muchísimo. Y yo me quedo con eso. Yo me quedo en que la gente realmente, la mayoría de la gente, que en muchos sitios oímos esto de que es que no se quedan en casa. Bueno, nosotros estamos viendo que hay mucha gente que se queda en casa, que la gente que se queda en casa y nosotros les ayudamos lo reciben de una forma increíble. Y la respuesta de todas las entidades. Sí es cierto que el tema burocrático hay veces que te pone un poco más la zancadilla, que cuesta, pero es la burocracia. Realmente todas las cosas tienen que quedar constadas y es difícil. Pero el balance yo creo que es bueno, y repito que es muy difícil gestionar una pandemia, primero porque no hay ningún tipo de experiencia, y segundo porque van viniendo cosas nuevas cada vez, problemas nuevos, y hay que ponerles un remedio ya. Y esto no es tan fácil como parece. Entonces, bueno, yo creo que el resumen de todo y el resultado está siendo espectacular, pero bueno, es mi opinión. Bueno, ez dakit gehiago gehitu nahi duzue, no sé si queréis añadir algo más. Vale, eskerrik asko Aitz eta eskerrik asko Bea, eta bueno, eskerrik asko zuen lanagatik, eta eskerrik asko gurekin ere ez daudetenei eta laguntzen duten guztiei. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai. Agur.